matemáticas, comunicación y lenguaje, educación física, ciencias naturales, modalidades flexibles, expresión artística, apoyo psicosocial, esto y mucho más en Aprendo en Casa. Bienvenidos a Aprendo en Casa. Yo ya estoy listo para aprender, espero que ustedes también. Y no te olvides de ingresar a nuestro portal de internet para reforzar todo lo aprendido dentro del programa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eva Robles. Hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Es una fecha importante y la hemos visto que así es porque históricamente este es un flagelo que vive el género femenino a lo largo de la historia y no se circunscribe a la mujer adulta, sino que es algo que se puede vivir desde el nacimiento hasta la vejez de la mujer. Esto no se circunscribe o no se limita tampoco a ninguna cultura específica, a ningún país específico, sino que es una conmemoración a nivel mundial, porque es algo que se vive en los diferentes países y en las diferentes aristas, que puede ser violencia de tipo física, psicológica, económica, cultural y de otras maneras. Entonces es importante que recordemos esta fecha y nosotros solidaricemos con las mujeres para conmemorar y para recordar, tener presente que debemos empoderarnos como mujeres y empoderar a las mujeres amigas, familiares, compañeras de trabajo, no solo de parte del género masculino hacia nosotras, sino también entre el género femenino, apoyarnos y empoderarnos, para que entonces así continuemos mejorando esta historia y no retrocedamos en ese sentido y así logremos una evolución en el sentido de tener a la mujer en el puesto que merece, en la equidad ante el hombre. No estamos diciendo que sea mejor un género que otro, sino lo que estamos buscando es una equidad en los derechos, gozar de esos derechos de igual manera. Así es que, por favor, si ustedes en forma personal o alguien que conocen está sufriendo este flagelo, lo pueden denunciar en las diferentes entidades del gobierno, tales como el Ministerio Público. Ellos están muy comprometidos en ese sentido y entonces ustedes pueden llamar en el Ministerio Público al teléfono 1572. En el caso de la Policía Nacional Civil, que también están muy capacitados al respecto, conocen muy bien este tema, ustedes pueden llamar al teléfono 110. Y también en la Procuraduría de los Derechos Humanos, ustedes pueden contactar al teléfono 155. Y me despido con este mensaje de una frase que me gusta mucho de Indira Gandhi, que dice: para liberarse, la mujer no debe sentirse superior a los hombres, no es en ese sentido, sino es para sentirse libre en sus capacidades y su personalidad. Gracias. Matemática. Bienvenidos a un segmento más de Aprendo en Casa, del curso de matemáticas. Mi nombre es Alejandro Lara y me acompaña el maestro Espíritu Aceituno. Un gusto de saludarle, maestro. Igualmente. Hoy vamos a hablar sobre la estructura de peones. ¿Qué le parece? Qué bonito, muy bonito. De hecho, en Philidor, que en su momento fue considerado el campeón del mundo o el maestro de maestros en ese entonces, él dijo en la víspera de la Revolución Francesa: los peones son el alma del ajedrez. Y vea cómo se le convirtió en una revolución un día después, ¿verdad? Algo muy importante es que cuando trabajamos con los peones y en los movimientos que vamos a ver dentro de un momento, los juegos lúdicos que podemos trabajar con los chicos en la edad preescolar, en el kinder. La licenciada Lorena García nos recomienda utilizarlo incluso con algunas canciones. ¿Sabe cuál es la canción de los peones, maestro? Hay muchas, pero la que ella utiliza es: los peones son cabezones, son valentones, no van para atrás. Así es. Y entonces los chicos se colocan en el piso, en el aula, quitan todos los escritorios y empiezan esa estructura y a comportarse como peones en una línea recta. Esto
estimula mucho a los chicos a guardar su turno, al dominio del primer impulso y el respeto al turno de las otras personas. Entonces, ¿cómo es en el caso acá de los tableros que maneja, maestro? En el caso de los peones en el tablero adaptado es igual, porque están en la segunda fila y en la séptima fila, ¿verdad? Entonces, de allí empiezan a caminar, ya sea 1 o 2, ¿verdad? Que es el máximo que puede avanzar un peón, maestro. Así es, en este tipo de estructuras vamos a decir, y me voy a quedar trabajando únicamente con los peones, que durante el desarrollo de la partida voy a tener a 4 en las casillas negras y a 4 en las posiciones de color blanco. Ellos se ubican en el periodo, ¿verdad? O en la línea número 2, en el caso de las blancas, y en la fila número 7 en el caso de las piezas negras. Durante el primer movimiento de las piezas puedo avanzar 1 o 2 espacios, y a partir de que ya he iniciado el movimiento, a partir de ese momento el movimiento es de 1 en 1, un movimiento a la vez. Claro, si este peón logra llegar hacia el final de esa columna, ¿en qué se podría convertir, maestro? Se podría convertir en una bella dama. Correcto, así es, claro, y la figura más poderosa sobre el tablero. Pero si la dinámica de la partida implica que, pues, cambiándola por un caballo o por un alfil yo pudiera dar un jaque mate, pues me conviene cambiarla más por una de esas piezas. La realidad es que lo más ambicioso es que un peón pueda convertirse en una dama. Por eso el término que se ha acuñado en muchos lados, maestro, coronamos. ¿Por qué? Porque al final de esa gran batalla, después de haber pasado toda esa gran guerra, llegar hasta el final, le otorgan una dama. Una dama que es en honor a la reina Isabel de España, donde se introduce la dama al ajedrez, ¿verdad? Correcto. Y como se dice, se puede convertir en una torre, en un caballo o en un alfil. Así es, maestro. Algo muy importante es que hay una gran cantidad de literatura acerca de estructura de peones. Muchos maestros nos dicen, hasta que usted no arregle bien todos sus peones, no empiece a hacer los intercambios de piezas. Usted tiene que empezar a armar su estructura. Dependiendo de las aperturas, sí, porque hay varios temas de guerra, varios temas de juego, dependiendo de las estructuras, normalmente lo que se nos recomienda es tomar el centro, porque a partir de tomar el centro yo puedo movilizar mis piezas más directamente hacia el rey contrario. Por eso muchos empiezan con el E4, que antes era conocido como el peón 4 rey, ¿verdad? Pues, y ahora, o el dama 4, el gambito de dama. La idea es ir consiguiendo el centro e ir avanzando en esta estructura. Y si ustedes se dan cuenta, esto podría parecerse a una curva o a un área bajo la curva. Esta estructura tiene una forma de un área bajo la curva, y esto puede ser incluso como una gráfica de una enfermedad, de la producción de antígenos, de anticuerpos. Ven ustedes la fase inicial o de crecimiento, la fase de meseta y la fase de resolución. Es decir, estas gráficas nos permiten también en la estadística llevar frecuencias o llevar y anotar una serie de cantidades. ¿Cómo es que pueden capturar los peones? Los peones, a la hora de movilizarse, si se encuentran con un peón enemigo, de frente hasta ahí llega. Es decir, el peón enemigo no deja pasar al otro. Hasta ahí es el límite de movimiento de este peón. Pero si lo tuviera en esta posición, puede perfectamente capturar y ocupar la posición de la pieza que se está capturando. Lógicamente, la diferencia es que en ajedrez no es obligatorio capturar las piezas. Si me conviene, lo hago. Si no me conviene, lo dejo pasar. Hay una jugada, lógicamente, cuando ya algunos peones están muy cerca, y se llama el peón al paso.
Maestro, ¿nos pudiera usted hacer la demostración de cómo podemos hacer el peón al paso? El peón al paso se hace cuando tenemos un peón en la fila 5 de las blancas y que lleva las piezas negras juega el peón también a la fila 5. Esto es para que no se pueda tomar, pero realmente esta norma es peón que está en la fila 5 pasa a la fila 6 y toma el peón que salió de las piezas negras, ¿verdad? Y es una jugada opcional, la vamos a hacer acá. Si lógicamente avanza o, sale en dos posiciones, este peón tiene la libertad de decidir si se toma o no se toma. O simplemente mueve otra pieza o sigue adelante en su columna, ¿verdad? Eso va a depender de la conveniencia que esto implique en el desarrollo de las jugadas. Los peones en realidad vienen siendo el alma, la defensa más importante, son los primeros que van a atacar, los primeros que nos van a defender. Las estructuras de peones, dependiendo también de las aperturas, hay algunas que desarrollan, como habíamos dicho, el centro, que es lo primero que nos enseñan la gran mayoría de maestros. Mire, usted tome el centro, ¿verdad? Ya sea con dama 4, con D4 o con E4, pero también, dependiendo de la estructura, hay algunas que lo que hacen, como si fuera un oleaje, van desarrollando la parte donde se va a enrocar el rey hacia adelante. Claro, descuidamos el otro lado, ¿verdad? Que es uno de los riesgos dependiendo de la trama, dependiendo del tema y la apertura que usted haya elegido jugar contra algún contrincante. Algo muy importante, maestro, es que antes de enfrentarse a otra persona ya existen registros de cómo es que juega, lógicamente, y uno estudia las debilidades, las fortalezas de la persona contra la cual uno va a jugar y dice, bueno, pues a esta persona le voy a jugar esta apertura o alguna otra, maestro. De hecho, en las aperturas hipermodernas ahora, como la Replic o la Larsen, que se puede empezar a jugar el peón a B3 y a dominar el centro, no con los peones, sino que indirectamente se está dominando con las piezas desde un punto lejano, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante también, el conocer cómo se puede dominar todo el tablero, o sea, el centro de la toro y parte de cómo dominar la distancia y si el rey se va a enrocar corto, si se va a enrocar largo, es muy importante todo esto, ¿no? El peón nos puede ayudar para muchas series de jugadas, puede capturar caballos, puede capturar torres, puede efectivamente en un momento hacer un jaque al rey, ¿sí? Entonces el peón es nuestra primera línea de defensa. Así le damos fin a un segmento más de Aprenda en Casa, el curso de matemática. Comunicación y lenguaje. Bienvenidos a un segmento más de comunicación y lenguaje. Mi nombre es Pablo Salvatierra y hoy abordaremos el tema del análisis semántico de las oraciones. En cápsulas anteriores hemos visto acerca del signo, el signo lingüístico, la semiótica y la sintaxis y cómo todo se relaciona para darle un significado. La semiótica la apoyan tres disciplinas. La sintaxis, que se encarga de estudiar la combinación de los signos, es decir, si hablamos del signo lingüístico de las palabras, y la función que cada palabra cumple en la oración. Luego tenemos la semántica, que se encarga de estudiar el significado. A partir de esa relación de elementos, se crea un significado, y eso lo estudia la semántica. Y por último tenemos la pragmática, que se encarga de estudiar esos signos en uso. Y entonces ahí ya estamos haciendo la división que Saussure estableció en su lingüística acerca del lenguaje, lengua y habla.
Y entonces, si has ejercitado la parte de sintaxis, te recordarás que cuando estamos analizando sintácticamente una oración, buscamos el sintagma nominal, sintagma verbal, buscamos cuál es el núcleo de esos sintagmas, si hay complementos, si hay modificadores. Es decir, estamos buscando una relación entre todos los elementos de esa oración. Pero vamos a hacer un ejercicio rápido allá en casa. Tenemos acá 4 oraciones. Primero estas dos. Claudia llamó a María. Oveja llamó al lobo. Sintácticamente, es decir, el orden en el que tienen que aparecer los elementos en una oración. ¿Dirían ustedes que las dos oraciones son iguales en ese orden? Y ahora, de significado, ¿las dos oraciones significan lo mismo? Vamos a hacer el análisis sintáctico. Primero tenemos que determinar nuestros dos sintagmas, sintagma nominal y sintagma verbal. Identificamos nuestro sintagma verbal, que se convertiría en el predicado, buscando el verbo. ¿Cuál es el verbo en la primera oración o en las dos oraciones? Llamó. ¿Cuál es el sujeto en las dos oraciones? Entonces, aquí Claudia y aquí Oveja. Y tenemos un complemento indirecto. ¿Por qué? ¿Quién es el beneficiario de esa acción? María y lobo. Entonces tenemos que las dos tienen sujeto, las dos tienen verbo y un complemento indirecto. Y entonces ya establecimos las relaciones sintácticas. Sintácticamente las dos son iguales, pero semánticamente, es decir, en su significado, no son iguales. ¿Por qué? ¿Qué ideas nos remiten Claudia y María? Personas. Y si estamos hablando en un contexto de llamarse por teléfono, llamar por teléfono, ¿crees tú que la segunda oración tiene el mismo significado que la primera? Sabemos que oveja y lobo nos dan la idea de animales. ¿Crees tú que los animales se pueden llamar por teléfono? Ahí ya estamos estableciendo relaciones lógicas y semánticas en el significado. Entonces, las dos oraciones tienen la misma estructura sintáctica, pero la estructura semántica no es la misma. De la misma forma, estas dos oraciones. Ese carro es manejado por el ratón maneja ese carro. Sintácticamente, ¿creen ustedes que las dos son iguales? ¿Semánticamente son iguales? Hagamos rápidamente el análisis sintáctico. Primero, a simple vista, podemos establecer que uno está en voz pasiva y otro en voz activa. Ahí ya nos está cambiando la estructura, porque el que recibe la acción o el objeto directo se pasa del lado de donde debería estar el sujeto. Entonces ya no está cambiando esa estructura. Mientras que en la otra ya estamos hablando en voz activa. Entonces ya hay un cambio sintáctico. Pero los dos nos están dando el mismo significado, que un ratón está manejando un carro. Pero si pensamos nuevamente en relaciones lógicas, ¿crees tú que un ratón puede manejar un carro? Pero eso dependerá también en qué contexto utilizamos la oración. Si lo estamos utilizando en un texto narrativo creativo, podemos hacer que un ratón maneje un carro. Pero si lo estamos utilizando en un texto informativo, lógicamente esta oración no tendría sentido en ese contexto. Entonces, si te das cuenta, a partir ya de pensar en significados, podemos determinar si alguna oración es lógica en cuanto al contexto que estamos utilizando. Entonces, para hacer un análisis semántico de la oración, primero tenemos que analizar sintácticamente esa oración. Determinar en dónde está el verbo, que es el núcleo del predicado, en dónde está el sujeto, que es el núcleo del sujeto, el complemento directo, que es el objeto o la persona que recibe la acción directamente, el complemento indirecto, que es el beneficiario o quien sale perjudicado de esa acción, y el complemento circunstancial, que nos dice cómo, cuándo, dónde, de qué forma, qué se utilizó para realizar esa acción. Pero si nos vamos ahora al plano semántico, nuestro verbo se va a convertir en un proceso. Generalmente los verbos nos transmiten acciones. Únicamente los verbos copulativos, es, parece, estar, nos transmiten cualidades. Pero la mayoría de verbos nos transmiten acciones. Por ejemplo, Claudia llamó a María, es una acción. El ratón maneja ese carro, es una acción. Entonces hablamos que se lleva a cabo un proceso. Entonces ya podemos empezar a pensar, llamó, ¿qué proceso
involucra. Antes de llamar, ¿qué pudo haber sucedido? Antes de que el ratón manejara el carro, ¿qué pudo haber sucedido? Entonces ya estamos haciendo conexiones de significado. Luego el sujeto se convierte en actor o agente. ¿Quién está realizando la acción? El ratón. El ratón es nuestro actor. ¿Y por qué el actor, por qué el ratón está manejando ese carro? Entonces ya podemos pensar nuevamente en relaciones lógicas. Luego el complemento directo se convierte en objeto o paciente. Acá el objeto directo sería ese carro. Entonces tenemos un actor, ratón, un proceso, maneja, y un objeto paciente, ese carro. Entonces ya podemos establecer que hay una estructura semántica, un agente, un proceso y un beneficiario. Y eso ya nos lleva a pensar en otros conceptos, otras ideas, y ya profundizar en lo que se está diciendo. Y ahí ya tenemos entonces un análisis semántico. Entonces ahora, como reto, te queda que a partir de estos tres enunciados que tenemos, hay palabras que nos transmiten significados. Por ejemplo, Juan puede ser alguna persona, alguien que conocemos. Volar, un verbo en infinitivo, y patio, un sustantivo. Es decir, nos transmiten ideas. ¿Cómo las conjugarías tú sintácticamente para crear un significado? Es decir, crear una oración. Y después ya la puedes analizar sintácticamente y semánticamente. Muchas gracias por tu atención y te recuerdo que estés lavando constantemente tus manos o bien la estás desinfectando con alcohol en gel. Y recuerda, lo más importante, que Guatemala no se detiene. Ciencias naturales. Bienvenidos a su segmento de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la genética del sexo. Vamos a trabajar algunas características especiales de cómo es que se hereda la característica sexual de los padres hacia los hijos. Vamos a iniciar conociendo lo que es el proceso de espermatogénesis y el proceso de ovogénesis. Característica especial, las características genéticas de 2N a células N. De una célula de esperma o espermatogénesis se lleva a cabo un procedimiento para que al final se produzcan 4 células espermátidas. Pero en el caso de la ovogénesis, de una célula 2N se produce viable únicamente una célula genética para producir un organismo. Esto se debe a la clasificación especial dentro del ovario para desarrollar únicamente un óvulo. Estas funciones permiten que en el caso de los seres humanos sean muy particulares los procesos de desarrollo genético. Durante el proceso de meiosis tenemos cromosomas homólogos que pueden llegar o deben de llegar a intercambiar su material genético para que de esta manera los organismos sean diferentes. En el caso de la genética del sexo se produce de esta manera. La madre va a poseer cromosomas XX y al final los óvulos van a ser uno con una característica X y otro con la característica X. Y en el caso del padre vamos a tener una formación de un cromosoma X y de un cromosoma Y separados, y al momento de la unión entonces se va a producir esta característica especial. Vamos a representar las características genéticas de la madre con frijolitos blancos y las características del padre con frijolitos blancos y negros. Y vamos a hacer un procedimiento para determinar cómo es que se da la producción en el sexo de los hijos en la naturaleza. Bien, vamos a utilizar bolsas de papel para que no veamos qué es lo que hay dentro y algunos marcadores. Entonces, a una bolsita la vamos a marcar con el símbolo masculino y la otra la vamos a marcar con el símbolo femenino. Entonces agregamos el material genético del padre
deben de ser en proporciones simultáneas, la mitad del material genético, porque así es como la naturaleza lo presenta. Y en otra bolsita, el material genético de la madre. Bueno, entonces mezclaríamos el material y ahora vamos a extraer una célula del padre y una célula de la madre. De la madre definitivamente sabemos que al extraerlo vamos a obtener un frijol de color blanco por la característica que tiene. Y del padre tenemos un 50% de probabilidades de que sea niño o niña. ¿Cómo es esto? El apareamiento genético. La mitad de la madre y la mitad del padre. Entonces tenemos el cromosoma X de la madre y el cromosoma Y de parte del padre. De tal manera que al momento del apareamiento genético produciría un organismo masculino. Si hacemos el mismo procedimiento, extraemos una parte genética de la madre y extraemos una parte genética del padre. Entonces, en este caso, la producción del organismo fue correspondiente a la intromisión del cromosoma X del padre. De tal manera que X de la madre y X del padre nos va a producir un organismo femenino. Entonces, ¿quién define el sexo en los hijos? No es la madre, sino que es la información genética que procede del padre. Con eso finalizamos entonces esta parte importante que corresponde a la genética del sexo en el ser humano. Y recordemos que si no es necesario salir de casa, no lo hagamos, usemos nuestra mascarilla, utilicemos gel en alcohol para higienizar nuestras manos y Guatemala no se detiene. Apoyo psicosocial. Ralnapari Akukpe, Amuka Shamak. Bienvenidos a un segmento más del programa Aprende en Casa. Hoy hablaremos sobre la prevención de la violencia contra la mujer de los 4 pueblos, enfocada al Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. La declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o un sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción a la privatización arbitraria de la libertad, tanto que si se producen en la vida pública como en la vida privada. Los efectos psicológicos adversos de la violencia contra la mujer y contra las niñas, al igual que las consecuencias negativas para su salud sexual y reproductiva, afectan a las mujeres en toda la etapa de sus vidas. El ser humano necesita tener la capacidad de sentir hondamente, de tener creatividad, de observar y sentir la belleza, la sensibilidad, la delicadeza, la maternidad, como la contemplación de cada una de esas características o capacidades asociadas a un componente de práctica femenina, principalmente, pero que a todos los seres humanos, por naturaleza, poseemos de manera innata, que las desarrollaremos dependiendo de las condiciones y la provocación a su cultivo. Por aparte, encontramos elementos como la fuerza, la entereza, la pelea, la defensa, el trabajo, ese trabajo fuerte como características masculinas. Es decir, que si se afecta o se atenta
atenta contra la mujer o contra el hombre, se genera caos en el cultivo de esas mismas características, mencionadas dentro de las mismas sociedades o de los pueblos. Estaremos condenando a no estar completos y también faltos de esos ingredientes que se añaden a las prácticas diarias para poder desarrollar un buen vivir, un vivir pleno y completo. Además del papel político y administrativo de la mujer dentro del hogar y dentro de las familias y en la sociedad, se reconoce que en las primeras existencias familiares fue la mujer la encargada de conducir a sus descendientes y de dirigir las colectividades. Como principio de vida inicial de esta cuenta, vamos a encontrar que los elementos como el agua, la tierra, la mar, la luna, son elementos femeninos relacionados con la madre o con la abuela. Y los elementos como el sol, el aire, que son rasgos masculinos relacionados con el abuelo y con el padre, en su caso. Si se atenta contra la existencia de la mujer, se atenta contra la continuidad de la vida, si se viola o se denigna a la integridad de la mujer. Esta tendrá sus efectos en las generaciones venideras, es decir, golpear, maltratar, castigar a la mujer, de hecho de manera subliminal. Esto se refiere en el comportamiento de las mismas sociedades, porque ella transmite lo que le ocurre en su vida dentro del ámbito social, trasladándolo directamente a los descendientes. La violencia contra las mujeres genera un desequilibrio lateral y presenta en las sociedades porque son parte de los equilibrios necesarios y complementarios para la vida de todas las especies, especialmente nosotros como seres humanos. Por los componentes que las mujeres obtienen de la naturaleza y de los elementos que le dan vida como mujer. El papel de la mujer en la vida Xinca, por ejemplo, se rige principalmente por los siguientes principios. El principio de complementariedad es un principio que busca ese equilibrio entre el género humano, ese equilibrio en que nosotros somos un complemento de, el hombre es complemento de la mujer y la mujer es complemento del hombre. Es así como también venimos y cocemos los frijolitos, por ejemplo. Para que esos frijolitos no dañen nuestro organismo, necesitan el complemento del ajo, para que de esa manera no dañen nuestro organismo. Asimismo, nos complementamos todos en la vida. El principio de dualidad es un principio en el que, por ejemplo, tenemos el día y la noche. Necesitamos de esas energías del día. Necesitamos llevar toda esa energía que tenemos a nuestro ámbito. Las expulsamos de nuestro cuerpo. Pero necesitamos de esa energía de la noche. ¿Por qué? Porque necesitamos descansar. Y es así como nosotras como mujeres necesitamos también del apoyo, pero damos ese gran apoyo también a nuestra sociedad. Y es por eso que también nosotras como mujeres debemos de ser respetadas en todo momento. No importa si son niñas, si son jóvenes, si son adultas o si son ancianas. El hecho es de que son mujeres. También está el principio de la quintuplicidad, es decir, uno de los 5. Dentro del pueblo Xinca se maneja. Hay 4 esquinas, las 4 esquinas del mundo. Pero en el centro de esas 4 esquinas está la mujer como fuente principal de que hace el equilibrio en esas 4 esquinas. No puede ser una esquina más que la otra o menos que la otra.
siempre está ese equilibrio en el centro de esas 4 esquinas. Y es así como la mujer juega un gran papel en la vida de nuestras sociedades, y que es por ello que para este 25 de noviembre nos vestimos con una prenda naranja para poder decir no a la violencia contra la mujer. Y recuerden lavar sus manitas con agua y jabón. Y además recuerda muy bien que Guatemala no se detiene. Expresión artística. Bienvenidos a un segmento más de Aprendo en Casa. Mi nombre es Sandra Lara. El día de hoy trabajaremos la técnica de claroscuro. Bueno, para trabajar la técnica de claroscuro vamos a hacerlo de 2 maneras. Si ustedes recuerdan de qué manera habíamos trabajado el jarrón hace tiempo atrás cuando vimos los colores complementarios. ¿Se recuerdan que de óvalos habíamos sacado el jarrón? Entonces, de esa misma manera vamos a hacer el boceto de nuestro jarrón, pero después de eso vamos a doblarlo a la mitad y lo vamos a recortar. Luego de recortarlo, vamos a trabajar el claroscuro de una manera, ya verán, bastante fácil. Bien, yo ya tengo aquí un jarrón. Esto es lo que saqué de este cartoncito. Quiero que se den cuenta de que el material que estoy trabajando es un material que podemos utilizar una y otra vez. Por ejemplo, acá tenemos lo que se le dice un cartón de huevos, no es cartón pues, pero acá vienen huevos y me va a servir como paleta. Y esto pues es el fondo de papel arcoíris, entonces me va a servir ahora para trabajar esto. Y acá está la parte del frente del cartón, del bloc del papel arcoíris. Entonces, para hacer un claroscuro necesitamos tener un objeto, y a este objeto le vamos a dar luz y le vamos a dar sombra. Entonces, para eso es necesario que trabajemos de esta manera. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, yo acá tengo una servilleta. Esta servilleta la vamos a arrugar. Igual lo podemos hacer con prensa o con una hoja que ya tengamos, que no nos haya servido, o podría ser hasta un examen que perdimos de hace años, no sé, algo así. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tomar un poco de color. Témpera es lo que tengo yo acá, y le voy a poner al papel arrugado un poco de témpera, y lo voy a aplicar con pequeños toques. Hasta que quede todo lleno, teniendo mucho cuidado que no se vaya a mover, porque si se mueve pierde la forma. Cuando ya está completo, entonces voy a cambiar el color, porque ahí es donde le voy a dar el claro y el oscuro. Ahí va a quedar la tonalidad clara y la tonalidad oscura. Entonces acá coloqué un poco de café y el mismo tono de amarillo que era el que estaba utilizando para hacer una pequeña mezcla. Entonces igual vuelvo a tomar y empiezo solo de un lado a dar pequeños toquecitos. De un lado voy a tener la luz y del otro lado voy a tener la sombra.
aquí trabajé, se puede decir, como un tono medio, pero yo quiero que sea un poco más intensa la sombra. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar nuevamente un poco de café y tal vez les parezca un poco raro, pero voy a tomar un poco de azul, porque si se recuerdan, cuando hablamos de colores fríos, el azul es un color frío, y cuando nosotros buscamos algo de frío nos vamos a la sombra. Entonces es para que tomen ustedes como que una idea de que esto nos va a ayudar a que se intensifique nuestra sombra y que quede mejor. No le tengamos miedo a equivocarnos, porque si no nos sale bien uno, hacemos otro y ya. De todas maneras, ¿en qué nos podemos equivocar? Creo que solamente está en nuestra mente el error, porque creo que incluso hasta muchas veces de los errores pues nos pueden quedar como cosas mucho más bonitas. Si decimos en determinado caso, bueno, lo voy a terminar así como está, quiero ver cómo queda, y créanme que pueden quedar cosas muy lindas. ¿Por qué no lo voy a aplicar con el pincel? Porque me va a quedar muy marcada la técnica que estamos trabajando ahorita, el claro oscuro. A esto se le llama estarcir. Entonces estamos estarciendo el color, y la sombra pues aquí nos va quedando. Bueno, les voy a mostrar cómo queda. Levanto, les voy a mostrar cómo queda el jarrón. Algo que es muy importante siempre, por favor que no se les olvide, es que debemos de colocar sobre algo, porque las cosas pues por naturaleza no están como flotando, sino que siempre necesitan estar en un lugar. En este caso puede ser sobre una mesa, y si se dan cuenta, la verdad que solo le estoy quitando el resto de pigmento que tenía ya mi pincel, y con esto pues ya le estoy dando su soporte al jarrón. Siempre nuestro jarrón pues va a proyectar un poco de sombra, así que va a ser súper delgadita la sombra que proyecte acá nuestro jarrón, muy delgadita. Acá sí trabajamos con el pincel, ¿verdad? Si se dieron cuenta. Le podríamos colocar también alrededor otro color, ¿verdad? Si queremos celeste, a manera que se vea como más agradable, o lo podemos dejar de esta manera. Así es como queda el jarrón. Ya aplicamos el claro acá y le dimos los tonos oscuros con los colores más oscuros. Así es como llegamos al final de este segmento, y recuerden que Guatemala no se detiene. Espero verlos pronto. Educación física. Estamos en un segmento más de Aprendo en Casa. Mi nombre es Pablo Azañón y el día de hoy trabajaremos patada del estilo dorso con ejercicios en tierra. Recuerda, antes de iniciar cualquier actividad física es importante que realices un calentamiento. Yo voy a realizar 3 movimientos, pero tú en casa debes realizar 10, iniciando de cabeza hacia los pies. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Recuerda que tú en casa debes realizarlo con ambos brazos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es importante que en el calentamiento incluyas ejercicios de activación. Yo realizaré 3, en casa realizas 10. Vamos a hacer payasitos. 1, 2, 3. Ahora realizaremos soldaditos. 1, 2, 3. Puedes incluir toques de talones. 1, 2, 3. Al finalizar la activación
debes realizar un buen estiramiento. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora ya estamos listos para nuestra parte principal. El primer ejercicio del día de hoy va a ser patada de dorso en posición sentado, para lo cual necesitamos una alfombra, un cartón o algo que puedas utilizar, que tengas en casa. Yo utilizaré una alfombra. Vamos a realizar 15 patadas y eso lo tienes que repetir 4 veces. Yo realizaré 10 movimientos, pero en casa realizas 15. Es importante que mantengas las piernas estiradas, realizas punta de pies y que el movimiento salga desde la cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recuerda, en casa debes realizar 15 patadas 4 veces. Ejercicio número 2. Igual con nuestra colchoneta, nuestro cartón, solo que ahora vamos a adoptar ya una posición más cercana posible a lo que realizamos en el estilo dorso en el agua. Y ahora nos vamos a acostar y vamos a realizar patada acostados, realizando flecha con los brazos. 1, 2, la patada es importante que salga desde la cadera, no debes flexionar las rodillas. Recuerda, yo realizo 10 movimientos, tú en casa realizas 15, 4 veces. Ejercicio número 3. Ahora ya no vamos a utilizar nuestra colchoneta, sino que vas a utilizar un banco, una silla o una banca, lo que tú tengas en casa. Vamos a ponerle un poco más de dificultad. Aquí ya necesitamos un poco más de fuerza de abdomen y vamos a realizar patada de dorso en posición sentada, realizando trabajo de abdomen y de piernas. Viene 1, 2. Es importante que veas la punta de los pies que esté bien estirada. Recuerda realizar 15 patadas 4 veces. Para nuestro cuarto y último ejercicio seguiremos con nuestros bancos. De preferencia puedes utilizar 2 bancos o 2 sillas. Vas a acostarte y vas a realizar patada del estilo dorso. Recuerda, tienes que realizar 15 repeticiones 4 veces. Vienes, haces flecha, 1, 2, 3, 4. Es importante mantener fuerte el abdomen, tienes que apretar la cadera y realizar bien la punta de los pies. Recuerda que es importante mantener fuerte el abdomen, apretar la cadera y realizar muy bien la punta de los pies. Al finalizar, es muy importante que realicemos una vuelta a la calma o un estiramiento. Yo voy a realizar 3 segundos el movimiento, pero en casa debes realizarlo durante 15 segundos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Recuerda, lavarte las manos con agua y jabón, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social. Si no tienes que salir de casa, no lo hagas. Recuerda, Guatemala no se detiene. Hasta la próxima. Matemáticas, comunicación y lenguaje, educación física, ciencias naturales, modalidades flexibles, expresión artística, apoyo psicosocial, esto y mucho más en Aprendo en Casa. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Y usted? ¿Cómo sabe mi nombre? Aunque no lo creas, sé muchas cosas de ti. Sé que tu mejor amiga es Claudia y, por cierto, ayer se te declaró Luis, ¿verdad? ¿Qué? ¿Acaso es usted adivino? ¿En dónde obtuvo esa información? No,
No soy adivino. Solo soy un contacto de tus redes. Las redes sociales son fuentes de información que llegan a quienes menos nos imaginamos. Cuidado con lo que publicas. No todos son tus amigos. Este es un mensaje de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, SVET y TGW.